Entonces vamos empezando el día de hoy. Estamos en nuestro tercer capítulo, ya llegando a la mitad de nuestro pequeño curso. Capítulos de la Biblia en el arte, las Sagradas Escrituras como motivo artístico. El día de hoy lo dedicaremos a iniciar nuestro análisis, ¿no? Sobre un nuevo periodo de la historia del arte, bastante conocido, bastante gustado, muy familiar para todos nosotros, el llamado Renacimiento, y sobre todo en sus grandes autores florentinos. Sandro Botticelli y Miguel Ángel son los autores que veremos en esta unidad. Entonces, primero, bueno, vamos empezando con Sandro Botticelli, entonces poniendo un poco de antecedentes sobre la época. Para finales del siglo XV, una serie de progresos políticos, culturales y económicos llevan a Florencia a la vanguardia, bueno, sí, a la vanguardia del desarrollo artístico. Entonces, después de un periodo de inestabilidad durante mediados del siglo XV, que tuvieron que ver con, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, las luchas entre los Medici y diferentes familias florentinas, la ciudad comienza a repuntar de nuevo económica y culturalmente. Gran parte de sus negocios con Oriente se restablecen. Vamos a ver que de ahí en adelante los grandes políticos florentinos van a tener una injerencia no solamente en las decisiones de su propia ciudad, no van a ser políticos restringidos a esta pequeña política, esta pequeña república florentina, sino que van a empezar a tener influencia, bueno, mucha influencia sobre la ciudad de Roma, la capital del cristianismo, y también, ajá, en general, sobre la política europea. Es el periodo en que los Medici comienzan a tener un mayor protagonismo dentro de la ciudad. Básicamente van a acaparar todas sus instituciones políticas y de ahí en adelante, en lo que resta del siglo XV y en el XVI, va a aprovechar diferentes coyunturas de poder en la política internacional europea para poder ubicarse en el liderazgo del continente. Entonces, en este aspecto, los bancos de los Medici van a sufrir una serie de requiebros, pero van a poder remontar económicamente lo suficiente como para poder patrocinar a los papas, y también participar en las sí, la injerencia de la ciudad de Roma sobre el escenario político internacional. Entonces, algunos de los Medici van a llegar al papado. Esto va a favorecer sus negocios, diversas instituciones, y con el paso del tiempo, ya avanzado el siglo XVI, van a lograr ennoblecerse, integrándose incluso a diferentes coronas reales europeas. Entonces, a finales del siglo XV, este periodo de la historia, este periodo del Renacimiento, ha llegado a su madurez, y con Sandro Botticelli, entre otros autores, va a empezar a mostrar los mejores logros de su época. Entonces, Sandro Botticelli, para ubicarnos un poco, bueno, para ubicarnos históricamente, vamos a los orígenes de este autor y sus conexiones con la ciudad de Florencia. Entonces, Sandro Botticelli, su nombre original, su nombre completo es Alessandro Di Mariano di Vanni Filippi. Este era el nombre oficial del pintor Sandro Botticelli. Nació en Florencia hacia 1444 o 1445, siendo hijo del curtidor Mariano di Vanni y de su esposa Smeralda. Si se exceptúan breves estancias en otras ciudades, permaneció durante toda su vida en esta región, que le permitiría establecer importantes relaciones.
Entonces Sandro Botticelli va a tener la oportunidad de nacer en ese momento en la ciudad que es la punta de lanza del estilo, de las ideas y en general de toda la dinámica cultural que en los siglos posteriores será denominado el Renacimiento. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo? Lo que Sandro Botticelli aprende, lo que Sandro Botticelli hereda de la ciudad de Florencia y de su ambiente artístico, es una serie de perceptivas estilísticas, técnicas, nuevos materiales, dinámicas de composición que se han ido conformando en Florencia en los últimos 2 siglos, retomando por un lado su propia herencia clásica y cristiana, y por el otro lado también las influencias de las dos culturas preponderantes. Por un lado, sí, por un lado, la cultura bizantina que aún está bastante viva en Europa y específicamente en Florencia desde el siglo XII y asimismo, sobre todo desde el siglo XIII en adelante, también la influencia del movimiento gótico, un movimiento estilístico que se desarrolla desde el centro y norte de Europa y se va desplazando a diferentes lugares durante un tiempo bastante prolongado. Entonces, para el siglo XV, todas estas influencias confluyen en Florencia, van a aportar ciertos elementos característicos, pero también los artistas florentinos van a ser lo suficientemente sensibles y con iniciativa para tomar esos elementos y con base en ellos conformar un propio estilo artístico que con el paso del tiempo va a convertirse en el estilo prototípico del Renacimiento, que empezará a irradiar desde Florencia hacia Italia y de Italia al resto de Europa. Entonces, después de un tiempo bastante prolongado de silencio durante la Edad Media, de nuevo vuelve a ser Italia el centro de las artes europeas. En su obra Botticelli se mostró abierto tanto a los logros del Renacimiento introducidos por Masaccio como a las tendencias del gótico tardío. Así aplicó las reglas de la perspectiva central y estudió las esculturas de la antigüedad, cuyo ideal del cuerpo humano se manifiesta principalmente en sus desnudos. Al mismo tiempo, sin embargo, la gracia y el donaire de sus figuras femeninas revelan la afinidad de Botticelli con las tendencias del gótico tardío. Entonces, bueno, para resumir un poco, la tendencia de Masaccio es un naturalismo sobre todo basado en la observación detallada del cuerpo humano, de la naturaleza en general, y sobre todo en la creación de un verdadero efecto de profundidad a través del uso de la perspectiva. La perspectiva es un sistema de composición geométrica propio del Renacimiento que consiste en una serie de reglas, en una serie de trazos que sirven para controlar el decrecimiento de los objetos a distancia. Entonces, el artista renacentista ya trabaja con la idea de que el ojo humano percibe las cosas, percibe el mundo de manera diferente a como este es en realidad. Y específicamente en lo que hace énfasis la perspectiva es en el efecto óptico de los objetos, bueno, esto producido por la pupila humana, de decrecer a la distancia. Entonces, esto todos nosotros lo experimentamos. Sí, simplemente, entre más lejos se encuentran los objetos, son más pequeños, pero aún así hay una serie de proporciones a través de las cuales rítmica y gradualmente los objetos van reduciéndose a la distancia de una manera constante. Y es precisamente eso lo que provoca la sensación de profundidad.
Entonces es la perspectiva más el trabajo del claroscuro, que va a ser desarrollado también en Florencia, son de los elementos que Botticelli hereda de Masaccio. En contraparte, uno de los aspectos fundamentales de la pintura del arte gótico, que proviene del norte de Europa, es su afición a las decoraciones, a los embellecimientos exquisitos. Entonces, el artista gótico busca la sensación de realidad a través del detallismo, a través de la descripción minuciosa y preciosista de la realidad, pero también le agrega una gran cantidad de detalles ornamentales, brillos, florituras, marcos y en general accesorios, que pueden ser joyas, que pueden ser ropajes preciosos a las figuras para levantarlas visualmente. Entonces, Sandro Botticelli está a medio camino de ambas tendencias. Podemos decir que toma lo mejor de ambas y esto, por ejemplo, lo podemos apreciar de una manera bastante patente en este dibujo. Entonces podemos ver cómo el modo de trabajo de Botticelli, que es el modo de trabajo de los artistas de la época, podemos ver que a través de un contorno preciosista y preciso, establece los diferentes detalles de las figuras. En este aspecto, siguiendo la tendencia de los pintores de aquella época, podemos notarlo en este dibujo muy bien. Primero dibuja la forma desnuda del cuerpo de los niños, del cuerpo de la mujer, y posteriormente sobre ese cuerpo desnudo comienza a colocar las vestimentas con sus luces, sus sombras, sus pliegues, de manera preciosista, de manera muy bien descrita, para dar el efecto global, para dar el efecto verdadero de una figura que está vestida, es decir, cuyas prendas son, bueno, se integran, son lógicas, en función del cuerpo que están envolviendo. Entonces, esto es prototípico del Renacimiento y genera un verdadero efecto de naturalidad en las figuras. Son figuras que por primera vez en mucho tiempo se notan desnudas, mejor dicho, se notan vestidas, y en este aspecto, el desnudo primigenio a través del cual se planean sirve precisamente para pensar el gesto, pensar la posición y a través de ello planear de manera detallista y lógica los diversos situaciones de las prendas, la integración de la figura con su escenario inmediato y la integración de ese escenario inmediato de los elementos accesorios con el entorno completo para construir un espacio verdaderamente convincente, ¿no? Y bueno, ya en esta figura pasamos aquí a una figura que podemos reconocer ya con su acabado final. Podemos reconocer también este talento específico de Botticelli para poder embellecer las figuras. Sabe cómo aplicar el oro y en qué dosis para hacer lo más agradable posible la visión que nos presenta. Sabe pulir los perfiles de los hombres, de las mujeres que retrata para darles un realce especial. Trabaja muy bien con la anatomía humana, pero también esto específico y heredado de la escultura griega, sabe refinarla para hacerla más agradable. Entonces, las pinturas de Sandro Botticelli se encuentran a medio camino entre una realidad sugerida por las luces, las sombras y los minuciosos detalles, y también la idealización, ¿no? Entonces podemos ver cómo premeditadamente redondea los ojos, estiliza las narices, disminuye el tamaño de los labios, pule el perfil de los rostros, de los cuellos, de los cuerpos, para hacer más agradables sus figuras. Y aún así, estas no se convierten en una mera muestra de belleza vana.
Entonces nos comenta Bárbara Deimling, lejos de reproducir sencillamente la hermosura y el encanto de las figuras en alegres escenas, mitológicas y religiosas, sus pinturas tienen un contenido filosófico, político y religioso, que convierte sus cuadros en obras clave para comprender la cultura y la política florentina en la segunda mitad del siglo XV. Botticelli poseía una extraordinaria capacidad para penetrar las ideas de sus clientes en un lenguaje formal correspondiente al contenido del cuadro. Entonces, el trabajo de Botticelli se enmarca en el desarrollo del humanismo florentino del siglo XIV, del siglo XV y del XVI. Entonces, Florencia, gracias a una serie de influencias y de, ¿cómo podríamos decirlo?, negocios felices, va a poder, primero, rescatar, beber de la cultura europea, y segundo, también aprovechar, potencializar la migración de los, ¿cómo se llaman? De diferentes sabios griegos que huyendo de los otomanos, recordemos que en 1453 la ciudad de Constantinopla cae en manos de los turcos, entonces gran parte de los sabios griegos van a refugiarse en Italia, y especialmente Cosme de Medici y esta familia en específico van a encargarse de darles albergue, de alimentarlos y también de encargarles una serie de obras intelectuales que con el paso del tiempo van a primero posibilitar el rescate de obras clásicas de gran envergadura en Florencia, y segundo también van a posibilitar el desarrollo de una serie de, de pensadores originales de la ciudad de Florencia. Entonces, Botticelli pertenece en este aspecto a un universo cultural, a un universo de desarrollo filosófico, científico, artístico, literario, que comienza a cundir en la ciudad de Florencia y que también dota a la ciudad de su papel específico, de un brillo particular en medio del ambiente europeo en general. Y es eso precisamente lo que convierte a la ciudad en uno de los focos más importantes del arte en el siglo XV y XVI. Entonces, Botticelli comenzó su carrera como pintor tras dar algunos rodeos. Primeramente se dedicó a la orfebrería, un oficio que gozaba de gran prestigio a mediados del siglo XV. Tras finalizar esta formación, Botticelli cambió de planes. Hacia 1461 o 62, a la edad aproximada de 18 años, inició un aprendizaje como pintor con Fra Filippo Lippi, es decir, a una edad relativamente avanzada. Si se tiene en cuenta que la edad media de los aprendices era de 10 a 12 años e incluso menores. Recordemos que el promedio de vida en la Edad Media y en general en la historia de la humanidad antes del siglo XX con la invención de las vacunas y de los antibióticos, más ser de alrededor de los 35 o 40 años. Bueno, sí tenemos registros en la antigüedad de personas que llegaron a vivir más de 70, 80 o 90 años. Estos casos son en verdad, siguiendo la estadística general de la época, la excepción. Son casos especialísimos. En general, la mayor parte de la gente, decíamos, vivía entre 30 a 35 años y era considerado un hombre particularmente longevo y afortunado, aquel que pasaba, no sé, de los 50. Entonces, en verdad era una situación extraordinaria, solamente la gente muy rica que tenía sirvientes, que gozaba de muchos privilegios, podía sobrevivir en más años en las condiciones de aquella época y en general
Y esto incluye también a los artistas. Esa vida tan corta era lo que hacía que la vida se acelerara en general. Entonces la infancia terminaba más o menos eso de los 6 años, en el sentido de que ya tus padres te solicitaban a trabajar, colaborar con algo en la casa, se te asignaban pequeñas tareas incluso fuera del hogar para que uno pudiera contribuir económicamente, y a eso de los 8 o de los 10 años, si los padres reconocían algún talento particular en los infantes, los inscribían a talleres gremiales, o bien ellos mismos los educaban en el oficio del hogar. Entonces, este proceso de educación, de entrenamiento, duraba alrededor de unos 5 años en la mayor parte de los oficios, y cabe decirlo, para incluso mediados de la mediados del Renacimiento, el arte se sigue aprendiendo bajo esa dinámica, en un taller con la guía directa de un maestro, es decir, de un maestro artesano, y no en la escuela, no en colegios especializados en esto, sino que igualmente que la carpintería, la ebanistería, el tejido, etcétera. El oficio se aprendía de la práctica directa, esta práctica directa que estaba, bueno, que era dosificada, desde las tareas más simples hasta las más complicadas y creativas, hasta que se consideraba que el individuo estaba lo suficientemente formado para que colaborara, se hiciera cargo de las labores más importantes del taller de su maestro, o bien para que fundara su propio taller. Entonces, esa era la dinámica de la época. Entonces, déjenme ver, si a los 18, bueno, a los 18 años que Botticelli decide cambiar de carrera. En su época, eso habría sido considerado una decisión demasiado tardía y hasta cierto punto desafortunada, precisamente porque, dado el promedio de vida general, que alguien se animara a tomar ese tipo de decisiones catastróficas en su vida, pues era bien poco viable, ¿no? Entonces, aparentemente, los medios de Botticelli y su confianza en sí mismo son lo suficientes como para animarse a tomar esa decisión, y afortunadamente, también debemos de marcarlo, la vida le fue lo suficientemente larga, no solamente para poder terminar esta segunda carrera, sino para incluso brillar en el oficio de la pintura que había tomado, que había decidido aprender de manera tan tardía. Entonces, para su época, entra retrasado este tipo de educación, pero también cabe decirlo, de todas maneras, contaban ya con el antecedente de la orfebrería, de un primer oficio, y esto se va a notar sobre todo en precisamente en esta tendencia decorativa, en esta tendencia detallista general de Botticelli, en su uso del oro, en su elección de grandes marcos dorados para sus pinturas, en el gusto por el detalle de los brocados, tejidos, podemos la belleza del cabello, podemos ver aquí, ¿no? La concentración que pone en cada uno de los chinos, bueno, de los rizos y de sus resplandores, en la elaboración delicada de la corona, de los diferentes resplandores que van volando alrededor de la pintura, los minuciosos detalles, ¿no? Entonces Botticelli no puede negar su pasado en la orfebrería, esta tendencia suya a sofisticar el estilo, que también es lo que lo va a hacer muy famoso en su época, ¿no? Entonces va a ser uno de los artistas más prolíficos, más importantes
en Florencia a mediados y finales del siglo XV y va a ser uno de los antecedentes más importantes para los grandes maestros del Renacimiento que posteriormente también se desarrollarán en la misma ciudad. Entonces nos comenta Daimling, una de las tempranas obras autónomas de Botticelli es la Epifanía, que realizó el joven pintor hacia 1465 o 67, es decir, después de 3 a 5 años de preparación en el taller de Lippi. La pintura revela todavía la gran inseguridad del joven artista, que se pone especialmente de manifiesto en la composición de una representación plagada de figuras, resaltando al mismo tiempo su cercanía con Filippo Lippi. Entonces podemos ver en este cuadro, ¿cómo podríamos decirlo? Ya una composición técnica bastante elaborada, una tendencia a la observación en general de las vestiduras, las poses, los diferentes gestos humanos, diferentes situaciones, incluso diferentes formas de cuerpo. Podemos ver desde adultos a niños, desde ancianos hasta mujeres jóvenes e incluso enanos entremezclados en la escena. Ajá. Pero también lo que podemos notar es un cierto miedo, ¿no? Una cierta tendencia a llenar cualquier espacio vacío. En verdad lo que podríamos considerar aire, es decir, un espacio que refuerce la sensación de profundidad, sobre todo de la mitad del cuadro hacia la izquierda, es bastante escaso, ¿no? Podemos ver las figuras abigarradas, atiborradas, esta procesión de los tres reyes magos que llegan a adorar a Cristo, y en contraparte tenemos este gran vacío que rodea a Cristo y en general a la Sagrada Familia, ¿no? Entonces podríamos decir que el gran vacío que se encuentra alrededor de la Sagrada Familia sirve para darle un espacio de honor, pero de todas maneras se siente desequilibrado, precisamente por esa gran cantidad de personajes que se encuentran del otro lado del cuadro. Entonces podríamos decirlo, hay una cierta idea, ¿no? De que este es el espacio más importante, por eso se le da esa situación de honor, pero aún así, vean esto, el cuadro se siente como que se va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, este tipo de composiciones sofisticadas, llenas de elementos, son típicas precisamente del arte de Filippo Lippi, pero también lo que decíamos tiene que ver con la forma de ver, con la forma de trabajar de un artista que en este momento apenas está experimentando por primera vez con la composición y que, queriendo sorprender, queriendo llamar la atención, pues, abigarra de elementos, abigarra de personajes sus cuadros. Aquí podemos ver un detalle más cercano de la escena, incluso, ¿no? Quitando parte de la escena, todavía a este nivel se sigue sintiendo ese atiborramiento de personajes, ¿no? Entonces vean, simplemente hacia la primera mirada estamos contando más de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 personajes en la mitad de la escena. Entonces es una cantidad, podríamos decirle, exorbitante y sobre todo hay que tomar en cuenta que no está representando una batalla, una conferencia, un gran evento, sino más bien el nacimiento de Cristo en el escenario íntimo del pesebre, pero lo convierte en algo espectacular, ¿no? Realza, podríamos decirlo, a través de estos defectos o efectos, la escena y nos la hace comprender de una manera muy diferente. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario?
angustia existencial. No, teacher. ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Ok. Desde aquí seguimos, bueno, a los cuadros de historias bíblicas de Botticelli, que son tremendamente apreciados. Primero cabe decirlo, ¿no? En la Biblia, los temas religiosos son el prototipo del Renacimiento, ¿no? Es de lo que se tiene que hablar en aquella época. Entonces, el Renacimiento, por un lado, preludia, avisa el desarrollo de la ciencia, de la cultura secular, pero por el otro lado, todavía proviene de la devoción, de la fuerte devoción cristiana de la Edad Media. Entonces, en este momento, en la historia de Europa, si bien se va perfilando el retorno de la filosofía, del pensamiento secular grecorromano, también la resurrección del estilo artístico, todavía el europeo piensa en términos del cristianismo, piensa en términos religiosos y en este aspecto, los principales encargos de Botticelli, que con el paso del tiempo también va a dar nota de una devoción, de un cristianismo muy especial y hasta cierto punto incluso un tanto fundamentalista. Entonces van a ser los temas de partida en general de la época, ¿no? Y Botticelli va a partir de ahí, va a realizar sus primeras propuestas y de hecho gran parte de sus obras más entrañables tienen que ver precisamente con los escenarios bíblicos y con sus personajes. Entonces nos comenta, después que Botticelli hubo terminado su formación con Lippi en Prato hacia 1467, se estableció en Florencia, donde dirigió un taller propio, al menos a partir de 1470. La separación externa de su maestro y su establecimiento en Florencia y su establecimiento de Florencia hicieron al joven artista receptivo para nuevas influencias que se manifestaban en una mayor dedicación a un lenguaje formal más vigoroso. Ajá. Entonces, bueno, en un primer momento, en aquella época se esperaba que los alumnos absorbieran el estilo de los maestros, que lo replicaran de la manera más exacta posible, por así decirlo, que su estilo fuera idéntico al de sus maestros, pero una vez que salían del taller, una vez que decidían ser independientes, en contraparte, lo que se esperaba de ellos, y sobre todo en el Renacimiento, es que fueran lo suficientemente originales, para caracterizarse, ganar clientes por sí mismo, ganar una fama, un reconocimiento por haber desarrollado su propio estilo, su propia forma de trabajo, y a través de esto también, la gente pudiera distinguirlos, y entonces en aquella época no se estilaba del todo la firma todavía, no era muy frecuente que un artista, pusiera su nombre en las obras, pero precisamente a través de estas sofisticaciones, a través del desarrollo de su propio estilo, las obras se hacían identificables por sí mismas y no necesitaban que hubiera una firma, que hubiera algún otro signo que la distinguiera. Entonces el estilo de Botticelli se iba a manifestar por sí mismo, iba a presentarlo, a representarlo en los países, en las diferentes regiones, en la propia Florencia, y habría cierto momento en que incluso no sería necesario preguntar, ¿este lo hizo Botticelli? ¿Quién hizo esta obra? Sino que precisamente por sus características, por su estilo bien definido, inmediatamente la obra, por así decirlo, iba a gritar a los ojos del público, me hizo Botticelli, esta es su mano. Entonces, el estilo de Botticelli se va a destacar en este aspecto por una búsqueda más premeditada
del volumen, de la espacialidad, ¿no? Entonces, en un primer momento, el estilo de Botticelli era, por así decirlo, más plano, y con el paso del tiempo va a ganar más en volumetría, remarcando los contrastes entre luces y sombras, en los efectos de profundidad con la perspectiva. Las obras de Botticelli, se va la palabra, sí, demarcando la perspectiva. Entonces las obras de Botticelli van a ganar una sensación de profundidad, y también de naturalidad específicas del mismo, ¿no? Y qué decir también lo que decíamos, esta tendencia suya a embellecer a los personajes. El cambio de Botticelli se pone especialmente de manifiesto cuando se comparan las dos tablas de vírgenes, que han de datarse respectivamente poco antes y hacia 1470, y que, por tener la misma composición, se prestan a dicha comparación. Se revela aquí una nueva orientación de Botticelli hacia formas más voluminosas y de mayor elaboración plástica. Entonces veamos las dos vírgenes. Entonces la más temprana sería la Madonna de la Gloria, que vemos envuelta precisamente por un coro de ángeles y de querubines. Y la más tardía, desarrollada un poquito después, sería la Madonna del Jardín de Rosas, datada en 1470. Entonces veamos, digamos, reconozcamos lo parecido que son para, en función de ello, también ir localizando las diferencias. Entonces podemos ver que en general las dos vírgenes tienen casi la misma posición, pero en espejo. Entonces veamos cómo una está volteando hacia la izquierda, donde él tiene al niño Jesús que mira hacia nosotros. Uno de sus brazos, bueno, los dos brazos están contorneando al niño Jesús y lo toman, lo están abrazando de una manera bastante patente, ¿no? Bastante distintiva. También tenemos el elemento del escenario artificial, de la horda de querubines en el primer cuadro. Entonces, lo cual hace un tanto difícil, ¿no? Reconocer el espacio, la volumetría en este cuadro. Entonces, el siguiente cuadro, en el cual ya se aplica una perspectiva, podemos notar cómo, basado en la misma pose, pues básicamente Botticelli espejea la figura, coloca el niño ahora hacia la derecha. La Virgen María ya no lo está abrazando tanto, ya no lo está estrechando, lo tiene en su seno, está jugando con su mano con él, pero ya no es ese gesto de abrazo, podríamos decirlo, de opresión, ¿no? El niño se ve hasta cierto punto libre y también la figura de la Virgen María con este gesto se ve más cómoda, no de una mujer que teme que el niño se le caiga, ¿no? Sino que sabe muy bien cómo lo está tomando, cómo está jugando con él. Entonces, esos son los elementos, ¿no? También podemos ver que la vestimenta, es un poco, menos holgada, tiene que ver más con una lógica del cuerpo. Podemos ver cómo el manto envuelve los hombros, envuelve los codos, el cuerpo, el torso. Está más expuesto el torso precisamente. Las piernas están mejor definidas por toda la serie de pliegues que se encuentran sobre las rodillas, sobre las piernas. Podemos adivinar el cuerpo de la Virgen, su posición, y también el niño, está definido bueno, y la figura en general está definida por una serie, de claroscuros más contrastados, más definidos en líneas, y también este efecto de profundidad que a través del claroscuro nos ha querido producir, presentar Botticelli, está rematado, está por fin ubicado, en esta apariencia como de ventana, como de nicho, en el cual ubica a la Madonna. Entonces este es un cuadro, de efecto ventana, en el que ya podemos meter la mano.
precisamente el uso de la perspectiva en esa arcada, en ese nicho, podríamos decirlo artificial, es lo que intensifica la sensación de espacio. La Virgen María ya se encuentra sentada en una silla, sentada bajo un baldaquino, protegida del sol, y está enfrente de nosotros. No exactamente mirándonos, sino más bien un tanto absorta en sus propios pensamientos, en las que incluso el propio niño Jesús quiere adivinar qué es lo que está pasando, ¿ah? Y también a través de eso gana la figura en exploración psicológica, ¿no? Entonces aquí tenemos un sentimiento de contemplación, de tranquilidad, de serenidad, con los ojos cerrados de manera introspectiva, y por el otro lado, al niño Jesús viendo a su madre con curiosidad. Entonces, no solamente hay profundidad de volúmenes, sino también profundidad de sentimientos. El mismo cambio de estilo se puede observar en las pequeñas tablas de La Vuelta de Judith a Betulia y el descubrimiento de la muerte de Holofernes, realizados poco antes de 1470, o sea, más o menos por esta época en la que se está dando su cambio definitivo de estilo. Las pequeñas dimensiones de las pinturas hace suponer que no estaban pensadas como decoración de muebles. La finura de la miniatura y la riqueza de detalles, por estar concebidos para ser observados de cerca, hacen suponer que las tablillas se realizaron para tal fin. Todos los dos cuadros que estamos viendo tienen un tamaño de alrededor de unos 20 por 30 centímetros. Entonces, en los estándares de la época, incluso en los estándares modernos, son obras muy pequeñas. Y sabemos porque cada una contaba con un estuche, que estas obras no fueron hechas como decoración de muebles, que se estilaba mucho en la época. Entonces, se solía encargar a los pintores este tipo de tablas, por ejemplo, para sillones, para asientos especiales de estilo trono, también para, digamos, como adorno, de las puertas, por ejemplo, de un ropero, de un pequeño armario en general, estantería. Entonces podemos entender que estas tablas fueron premeditadamente encargadas así, para representar escenas no exactamente devocionales, sino más bien poco exploradas en general en la apertura religiosa de aquella época, que seguramente tenían un carácter, un mensaje emblemático para quienes las habían encargado, pero que también, al no ser objetos de culto, al no ser objetos, bueno, que se iban a colocar en una capilla, en un lugar visible para todo público, permitían precisamente la reproducción dramática, mejor dicho, el desarrollo más dramático de sus temas, ¿no? Entonces, no es el típico cuadro religioso que debe respetar un formato, que debe representar a las figuras de un modo elevado y sofisticado, que debe guardar ciertas normas de respeto y de distancia por las figuras sagradas, sino que más bien precisamente se concentran en una historia, podríamos decirlo, una de las historias más... se debe el nombre. Pues más profanas de la Biblia, ¿no? Entonces, la historia de Judith, la entendemos como parte de la Biblia, pero no entendemos exactamente a Judith como una santa, ¿no? Como una virgen o como una heroína específicamente religiosa, ¿no? Es una mujer que tomó la acción, que vio que su ciudad estaba a punto de ser invadida, me parece que por los babilonios, y decide tomar las armas para poder defenderla. Entonces se cuela de las murallas de su ciudad, se introduce en el campamento enemigo, solicita una visita con su general, con Holofernes. Entonces ella es una mujer muy bella, se porta muy provocativa
En este aspecto excita a Holofernes, lo invita a beber vino, básicamente lo emborracha, y en el momento, cuando el hombre cae abandonado por el sopor del vino, Judith aprovecha con la ayuda de una anciana sirvienta y le corta la cabeza. Entonces, y bueno, posteriormente regresa a la ciudad de Betulia, desde cuyas murallas se exhibe la cabeza del general decapitado. Entonces, la doble sorpresa, para los babilonios. Entonces, encuentran el cadáver decapitado de su general en su tienda de campaña, supuestamente perfectamente protegida en el centro del campamento, y también miran la cabeza del mismo suspendida de las murallas de la ciudad. Acto seguido, el ejército babilonio sale huyendo de ahí y la ciudad al otro día festeja por, por la salvación de la ciudad de Betulia de manos de esta mujer arriesgada que logra salvar la ciudad a través de este acto que también para los hebreos y para la Biblia tiene de todas maneras una significación fuertemente religiosa. Entonces tenemos representados en estas dos tablas de 1470 bueno, dos de las escenas fundamentales de la historia. Precisamente el momento en que bueno, el ejército encuentra a su general decapitado y el momento, bueno, anterior en el cual Judith lo ha decapitado y lleva su cabeza rumbo a la ciudad. Entonces, en este aspecto ya podemos ver ese estilo de figuras de Botticelli, esa búsqueda de la belleza en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo de la sirvienta. Podemos reconocer, como decíamos, este uso, digamos, el embellecimiento a propósito de los personajes, el gusto por el detalle, la búsqueda del claroscuro para dar una sensación de profundidad, una cierta sensación de perspectiva. Podemos ver cómo de una manera convincente los objetos se van reduciendo a la distancia para crear ese espacio profundo que vemos en el fondo. Y en el otro cuadro, además de todos esos detalles, también podemos ver otra cuestión interesantísima del estilo de Botticelli y que tienen que ver con su influencia en la cultura clásica. Veamos uno de los primeros cuerpos, podríamos decirlo ya vivos, musculosos, anatómicamente coherentes de la pintura del Renacimiento. Entonces, a pesar de digamos, del gesto de la decapitación, a pesar del mensaje mortal, el susto a que detentan todos los soldados que se encuentran alrededor, podemos decir que el cuerpo decapitado que yace sobre la cama es un cuerpo agradable, es un cuerpo atlético y bello. Y en este aspecto, precisamente la visión de este cuerpo descoyuntado no sería del todo extraña para los propios florentinos de la época. Primero porque en la guerra muy posiblemente vieron cuerpos así en los campos de batalla. Y segundo porque también las esculturas griegas y romanas que los intelectuales comenzaron a coleccionar en aquella época y de la cual posteriormente los papas van a hacer su gran tesoro, se encontraban muchas veces así, sin cabeza, sin brazos, sin piernas. Podríamos pensar incluso que más que propiamente un hombre decapitado, lo que tenemos en esta pintura es el registro de una escultura decapitada. Lo que decíamos, no hay una sensación exacta de asco, ¿no? Precisamente porque está premeditadamente la escena, embellecida la escena, a través de esa observación anatómica precisa. Entonces, otra obra, o mejor dicho, otro tipo de obras que se va a ir desarrollando en en el estilo de Botticelli en ese momento, va a ser, de nuevo el tema
de la Epifanía. Entonces, estos tipos de temas, digamos, estos temas religiosos eran muy importantes en la época, eran muy recurrentes, y en aquel momento, como hoy en día, aquello que te salía bien era constantemente, era nuevamente solicitado por la gente, ¿no? Pero también aquí hay algo importante, ¿no? Botticelli y en general los renacentistas, en ese momento, en lugar de simplemente repetir los temas como era costumbre, se empiezan a exigir a sí mismos de presentar el mismo tema desde maneras diferentes, desde perspectivas diferentes, para enriquecerlo, para hacerlo hasta cierto punto más variado y sobre todo para evitar la repetición, ¿no? Y entonces, en este aspecto, la misma Epifanía está siendo pensada, es decir, la presentación de los Reyes Magos frente a la Sagrada Familia es presentada desde una perspectiva diferente. Entonces nos comenta Daimling los avances del estilo de Botticelli en este momento. La Epifanía muestra una evolución en el tratamiento de este tema por parte de Botticelli. La escena principal ya no se encuentra en un lado como en el cuadro anterior, sino que ahora se sitúa en el centro. En la detallada riqueza de variación de la representación, Botticelli sigue al docto artista León Battista Alberti, quien en su tratado sobre la pintura recomendaba la mayor diversidad posible en la realización de los cuadros para la edificación del observador. Entonces esto no era solamente para que el pintor no se aburriera, sino para que la gente aprendiera cosas nuevas a través del planteamiento de diferentes perspectivas del mismo tema. Entonces, ahora vemos a la Sagrada Familia en el centro, porque es y cerca precisamente del punto del cual nacen las líneas de perspectiva que construyen los escenarios. De esta manera, la Sagrada Familia va a estar ubicada en uno de los puntos neurálgicos, en uno de los puntos principales del cuadro. Entonces no está exactamente en el centro, bueno, el rostro de la Virgen María sí, pero podríamos decirlo, no está exactamente en el centro, sino descentrada, es decir, cercana, pero no exactamente en el punto, y de esta manera se logra atraer al máximo la mirada del espectador hacia la Sagrada Familia, y de ahí la mirada del espectador empezará a moverse hacia los costados y hacia afuera. Entonces, reforzando el efecto de perspectiva que de por sí también está guiado por las propias líneas de decrecimiento de la arquitectura que se encuentra en la parte de atrás. Entonces podemos ver cómo premeditadamente Botticelli localiza a la Sagrada Familia en el nacimiento de las líneas de perspectiva para que las miradas se concentren ahí. Entonces sirve de centro y también de guía para la profundidad del cuadro. Entonces el resto de los elementos está en el estilo de Botticelli, bueno, con esta sensibilidad que tiene para los colores apastelados o para los colores subidos, su tendencia a observar los finos detalles de los pliegues, de los adornos de la ropa, ¿cómo podríamos decirlo? También los detalles de los animales, veamos la cabeza del caballo que se asoma en medio de la escena, también un pavo real que se encuentra por ahí cerca para significar el matrimonio y la familia, el caballo que sería el trabajo, y el escenario, de los alrededores, que se identifica fuertemente con el escenario de la ciudad de Florencia en la época. A inicios de los años 80, Botticelli creó la Madonna del Magnificat, su más famoso cuadro de la Virgen de aquel tiempo, como indican las 5 réplicas que se han conservado. Botticelli representó a María escribiendo. Está a punto de completar las últimas líneas de un libro que sostienen 2 ángeles. Con una elegante postura de la mano, con una elegante postura de la mano, lleva la pluma al tintero para completar el texto que Cristo le dicta.
Ajá, entonces podemos ver la escena, entonces de nuevo, ¿no? Estos hermosos rostros del niño, de la Virgen, de los ángeles, ajá, ¿cómo podríamos ver? Prototípicos del estilo de Botticelli. Ujú. Entonces la cercanía, o podríamos decirlo, el carácter andrógino del rostro de estos ángeles no debe molestarnos, puesto que estamos hablando de seres completos, de seres espirituales que, siguiendo las doctrinas neoplatónicas, han logrado un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, ajá, entre los principios generativos de la vida y también de la divinidad, ¿no? Entonces, en este marco, podríamos decirlo, la belleza de la Virgen María es necesaria, puesto que dentro de los mismos ideales, también la belleza es la representación de la excelencia moral de las personas. Entonces, no necesariamente esto significa que en aquella época se crea que una persona hermosa es necesariamente virtuosa, sino que más bien este tipo de belleza que podemos ver que es un tipo de belleza idealizada, premeditadamente creada, se toma como una imagen aproximativa de la belleza interior, es decir, de la belleza del alma. Y en este aspecto, la Virgen María y el Niño Jesús tendrían que ser seres, tendrían que ser seres espiritualmente bellos, ¿no? Entonces es en ese marco en el que el resto de los detalles precisamente vienen a mientes, ¿no? Entonces podemos ver cómo la Virgen María es, ¿cómo podríamos decirlo? Es enaltecida, no es convertida en una especie de reina oriental, no solamente por la colocación de esa corona sutil que los ángeles están sosteniendo, sino también por estas telas de brocados exóticos que envuelven su cabello. Primero, siguiendo la moda de la época, la Virgen lleva una ligera cofia transparente. Sobre esa cofia, lleva una especie de, podríamos decirlo como de pashmina, bueno, se está cubriendo su hermoso cabello del cual destellan algunos brillos dorados, con un paño, ajá, con bordados de oro, con colores muy brillantes, y el manto que pende de sus hombros también tiene un delicado biezado, del cual, por así decirlo, podemos reconocer cada puntada dorada, ¿no? Entonces, los ángeles alrededor no se quedan atrás. Podemos ver pequeños detalles al respecto, que digamos, en varios de ellos los rizos se encuentran también sobredorados. La ropa presenta algunos brocados y bordados sobredorados. Las telas son preciosas. Los pliegues están premeditadamente acomodados. Y podríamos decir que esta visión de la Virgen, ¿no?, que está siendo guiada por Cristo para escribir y que se encuentra rodeada de ángeles, nos da una sensación de intimidad, de familiaridad muy particular que nos que deja bien claro, ¿no? ¿Por qué la mano, por qué el estilo de Botticelli fue tan famoso en su época? Entonces aquí vemos algunos detalles, lo que comentábamos. Entonces no se ve del todo en el cuadro, como podemos ver en la vista general del cuadro, pero si nos acercamos, si aumentamos la escena, podemos ver mucho mejor varios de esos pequeños detalles. ¿No? Vean el destello de la cabeza de la Virgen, bueno, su aureola. Vean lo que decíamos, el cabello está sobredorado, o sea, con una técnica muy suave, con una técnica muy, ¿cómo diríamos?, muy delicada. Podríamos decirlo casi, casi, Botticelli está pintando de dorado a cada uno de los cabellitos, cada una de las hebras. Y el manto que lleva la Virgen sobre los hombros no está exenta de esa preciosura, de esa filigrana delicada y estilizada que caracteriza al estilo de Botticelli. Más abajo,
En el libro y en el tintero que está pintando la Virgen María podemos ver, por ejemplo, ¿no?, los detalles del viesado de la túnica, tanto de la Virgen como del propio ángel, lo delicado, ¿no?, de la posición de las manos del ángel, de la Virgen, del niño. De hecho, cómo crea un espectáculo de manos prácticamente en esta zona. Y también al respecto, podemos caer en mientes de que se puede leer sin problemas, más que por las partes del texto en las cuales las manos están traspuestas, ¿no? Pero se puede leer sin problemas el texto que está escribiendo la Virgen María. Ajá. Entonces, en esta pequeña imagen tenemos estos detalles. Entonces, también cabe decirlo, con toda esta preciosura, ajá, con todo este detallismo, ajá, estos tondos, es decir, estos cuadros redondos, no estaban diseñados para el culto, sino que eran parte, y aquí es donde vemos que empiezan a surgir desde usos sagrados, nuevos usos profanos. Este tipo de cuadros se realizaban para decorar estancias. Ajá. Entonces es un cuadro de tema religioso, pero por todo este espíritu, por toda esta finura, por todo ese trabajo, identificamos que no son íconos, es decir, que no son imágenes para el culto, sino que el tema religioso es mero pretexto para la creación de estas escenas de belleza que van a edificar el espíritu del público. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Algo que quede aclarar. Lo que sí es que las manos las ponía Está bien, abajo. profe. ¿Cómo decías, Yola? Que las manos las pone bien abajo, o sea, muy desproporcionado, vaya. Así es como, tiene unos brazos muy estilizados, muy largos, ¿no? Muy largo, sí. Ajá, Y larguísimos. en las otras de las, donde está la Virgen, la primera, pues de a tiro le salió bastante malecillo y la otra ya está mejor lograda, que también es una diferencia de edad a la que pintó una y la otra, ¿no? Estas, por ya son 20 años después. Exactamente, entonces se nota ese refinamiento, ¿no? Cómo es crítico de sí mismo, a cómo está observando el cuerpo humano, cómo va haciendo cada vez su visión más precisa. Y también, bueno, cabe comentar, ¿no? Este desarrollo, de la idea, ¿no? De que se necesita un modelo, para poder representar el cuerpo humano de una manera patente, de una manera, ¿cómo podríamos decirlo?, verdadera. Va a tardar mucho tiempo en resultar, ¿eh? Todavía Botticelli y unos pintores de su época no se basan del todo, y esto es también evidente en el embellecimiento de las figuras, no se están basando del todo en modelos reales. Sobre todo, por ejemplo, llevar una mujer al estudio para que se posara era visto, pues no exactamente como una indecencia, ¿no? Pero sí algo, como podríamos decirlo, impropio, ¿no? Que un hombre se le quedara viendo demasiado tiempo para a una mujer, incluso aunque le estuviera pintando, ¿no? Y segundo, sobre todo, para que la representación, podríamos decirlo ya perfectamente detallada, ¿no? Coherente del cuerpo, pudiera ser, necesitaría haber visto verdaderamente esta mujer desnuda para poder modelar todos los detalles del cuerpo. Pero en aquella época, a pesar de que Botticelli pinta uno de los primeros desnudos de la historia del Renacimiento, en general es, podríamos decirlo, casi imposible. Entonces, por eso vemos durante el Renacimiento esta abundancia de cuerpos masculinos desnudos y solamente muy adelante, ¿no? Ya casi al final vamos a ver verdaderamente desnudos femeninos. Entonces, ¿qué decíamos? Ya está la idea de que se debe observar la realidad, pero todavía no se cumple de todo en regla. Y Ofelia, creo que por allí te interrumpimos. ¿No? No, profe, profe, está bien, gracias. No, que sí, yo siento que Botticelli hacía muy
Se te interrumpió el sonido, Euge. Es muy demasiado. Que siento que Botticelli hace que todos sus dibujos sí son muy alargados, como decía yo. Y también otra cuestión, ¿no? Tiene que ver con lo que se conoce en aquella época como el gótico internacional. Entonces, en el estilo de la época, del que parte Botticelli, era muy común para ver más elegantes las figuras, alargarlas a propósito. Entonces, un cuerpo humano promedio mide 6 veces la altura de su cabeza. Y bueno, muchas veces da entre 6 cabezas un cuarto, 6 cabezas 3/4 máximo. Entonces, en este aspecto podríamos decir, en aquella época, los cuerpos, sobre todo en la escultura y en la pintura gótica, llegan a tener hasta 10 veces la altura de la cabeza. Entonces imagínense, ¿no? Entonces el cuerpo general 6 cabezas, ¿no? Entonces estirar la altura hasta que dé 10 cabezas, entonces pues eso hace ver las figuras muy delgadas, muy estilizadas, pero pues nosotros sentimos que precisamente ese cuerpo está como muy forzado, ¿no? Muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy estirado. En aquella época eso representa elegancia. Para nosotros hoy en día, eso representaría más bien, como digamos, un fallo muy considerable, ¿no? En la anatomía. Entonces aquí pasamos a una de las grandes obras de aquella época, la Capilla Sixtina. Entonces aquí cabe decirlo, ¿no? Bueno, también cabe comentarlo, ¿no? La Capilla Sixtina fue construida más o menos 1476, va a ser culminada para inicios de la década de los 80 del siglo XV. Y entonces en este aspecto va a ser uno de los grandes monumentos, una de las obras más importantes de finales del siglo XV. Y para poder decorarla, Sixto IV, su constructor, cita a los que en aquella época son considerados los mejores pintores de Italia. Y en este aspecto, la mayor parte son florentinos. Entonces, la Capilla Sixtina es conocida, que de todas maneras vamos a hablar de ella, por la bóveda que pintó Miguel Ángel, pero las paredes laterales, a pesar de que, pues básicamente Miguel Ángel se comió, podríamos decirlo, a estos autores, fueron pintados por artistas muy importantes, tan importantes como Miguel Ángel, pero del siglo anterior. Entonces ahí es donde tenemos la diferencia, ¿no? Entonces Botticelli en este aspecto va a pintar 3 de los cuadros que adornan las paredes en la parte baja. Si no fuera porque, se los voy a platicar muy quizá, ustedes no se enterarían, precisamente porque la fama de las obras de Miguel Ángel fue tal que básicamente cuando uno habla de la Capilla Sixtina, directamente aparece en nuestra cabeza la referencia a Miguel Ángel. Entonces Botticelli va a ser precisamente uno de los autores que se presente a la decoración de esta ingente obra. Entonces nos comenta Mario Busali, a principios de los años 80 del siglo XV, la pintura romana había emprendido 2 caminos diferentes frente al arte de Antoniezzo. Entonces es un pintor muy famoso de finales del siglo XV en Roma, que durante esa década se mantendría activo sobre todo en la provincia. La pintura papal prefería un estilo más moderno, pero por ese nuevo estilo llegaron a Roma artistas como Domenico Ghirlandaio y Melozzo da Forlì, seguidos por una lista de artistas procedentes de Umbría y de Florencia. Entonces, aquí decíamos, ¿no? Tenemos una cuestión importante en aquella época que va a transformar la política en el siglo XV y XVI. Después de un largo periodo
de diversos problemas internos e internacionales, la Iglesia Católica empieza a consolidar su manera de recuperar su importancia en el panorama europeo. Entonces, durante el siglo XII y XIII, la Iglesia Católica estuvo envuelta en diferentes problemas de sucesión, de sucesión dinástica, en el Sacro Imperio Germánico. Entonces, esto llevó, por un lado, a una serie de crisis del papado contra el poder imperial. El Papa abogaba que solamente él, como poder, como representante máximo de Cristo, tenía el derecho de tomar las grandes decisiones en la política europea. En contraparte, el emperador, como vicario de Cristo, como depositario de el poder político, precisamente por la voluntad de Dios, por la voluntad de Cristo, defiende que no, que él es el que debe tener el papel de mayor relevancia en la política europea. Entonces, esta pelea, llamada la lucha de las investiduras, a veces va a voltear en los siglos del lado de los emperadores, a veces va a estar de parte de los papas, y en cierto momento muy peligroso para la historia de Italia y para la historia del papado, durante el siglo, ¿cómo digamos? Durante mediados del siglo XV precisamente, eso va a llevar al Papa, el siglo XIV, va a llevar al Papa a su exilio en Francia. Entonces, con el pretexto de que desde Francia puede vigilar mejor los intereses de la Iglesia, el Papa se muda a la ciudad de Aviñón, pero eso va a causar una serie de inestabilidades que van a hacer más difícil la situación de la Iglesia. Entonces estos problemas se van a ir aligerando durante el siglo XIV y para inicios del siglo, mejor dicho, y para finales del siglo XV, la Iglesia va a tener la seguridad suficiente de reiniciar labores de construcción en la ciudad de Roma, en la antigua ciudad imperial. Entonces la Capilla Sixtina es precisamente una de esas construcciones, una obra conmemorativa que quiere dejar claro recuerdo de la misión de Sixto IV en Roma, y que por el otro lado también dentro de sí alberga preciosas muestras del arte de su momento. La Capilla Sixtina fue decorada con pinturas en las paredes entre los años 1481 y 1483 por aquellos artistas a los que el 27 de octubre de 1481 había contratado Giovannino de Dolci, el intendente mayor y director provisional del Vaticano. En los documentos, estos artistas aparecen ordenados por su edad: Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio y Perugino. Y bueno, de hecho me falta el nombre, me parece como de otros dos, pero ellos no participaron directamente en aquella época para realizar la segunda banda de pinturas, la banda central de pinturas que estamos viendo aquí. Entonces nos sigue comentando Busali. Las pinturas discurren por las paredes en 3 franjas. En la parte superior se encuentran intercaladas con las aberturas de las ventanas 28 nichos en forma de concha que contienen las figuras de los papas. La central está formada por frescos que, en las 4 paredes, se encuentran representados a la izquierda la historia de Moisés y a la derecha una serie sobre Cristo. La parte inferior contiene cortinajes ilusorios. Entonces aquí no se alcanzan a ver los cortinajes ilusorios porque están cubiertos por los llamados cartones de Rafael, una serie de diseños que realiza Rafael para la Capilla Sixtina. Entonces más o menos aquí se alcanza a ver, ¿no?, que hay unas cortinas pintadas
en el último nivel, en el nivel del piso. Entonces estas pinturas que vemos acá, en el segundo nivel, son las que se realizan desde 1481 hasta 1483 en la Capilla Sixtina. En algunas fechas ustedes pueden encontrar de 1482 a 1484. ¿A qué se deba la disyuntiva? No sabría decírselos ahorita. Pero también, bueno, les anticipo el dato, ¿no? Porque algunas cifras pueden no cuadrar del todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda? No, profe. Ok. Entonces de aquí pasamos a el programa de la Capilla Sixtina. Los propósitos didácticos de esta serie, es decir, de la serie de la Capilla Sixtina, esta idea de que debe estar la historia de Cristo contrapuesta con la historia de Moisés, eran evidentes, puesto que cada escena estaba provista de inscripciones. En el informe del cónclave para la elección del Papa León X se citan estos pasajes, que es uno de los que siguió a Sixto IV, de los que se infieren valiosas observaciones referidas a las secuencias gráficas particulares. Entonces ahorita voy a leer todo el texto y de ahí después pasamos a la descripción de los cuadros. Los frescos se deben leer en paralelo. Un fresco en la pared de la derecha tiene que estar relacionado siempre con una en la pared de la izquierda, y así se reúnen las siguientes escenas: el bautismo de Cristo con la circuncisión del hijo de Moisés, el éxodo de Moisés con el exilio de la tierra de Medán y la aparición del ángel que encomienda a Moisés la circuncisión de su hijo. Las tentaciones de Cristo se corresponden con las tentaciones de Moisés, ambas obras de Botticelli, que narran el homicidio de los egipcios para proteger a la hija de Itro, la zarza ardiendo y el éxodo de Egipto. El llamamiento de los primeros discípulos de Ghirlandaio se opone al paso por el Mar Rojo de Cosimo Rosselli. Siguen dos frescos de Rosselli, el Sermón de la Montaña y la entrega de las tablas de la ley. El fresco de Perugino, la entrega de las llaves, se corresponde con el que tiene situado enfrente, el castigo de los rebeldes, obra de Botticelli. Entonces tenemos 3 obras de Botticelli desarrolladas para la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una obra sumamente cargada de simbología, tanto por su estructuración arquitectónica como por su programa decorativo. El programa se basa en la constante contraposición de las vidas de Moisés y de Jesucristo, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y está motivado por el tema medieval de la concordancia entre las dos partes de la Biblia, que tiene su origen en las enseñanzas que proporcionaba Plutarco sobre las vidas paralelas. Entonces, a ver, voy a regresar. Este es el primero de Botticelli. Entonces, primero, ¿no? La influencia de Plutarco y la Biblia. Entonces, debemos tener en cuenta, primero que el texto bíblico no es exactamente del todo un texto europeo. No es un texto parte de la tradición grecolatina, sino que se corresponde a tradiciones, a usos y costumbres de Oriente y específicamente judíos. E incluso gran parte del Nuevo Testamento no puede ser comprendido del todo sin las referencias al judaísmo de lo que se conoce como la época del Segundo Templo. Entonces, muchos de los argumentos, muchas de las ideas, imágenes, parábolas que representa a Cristo en el Evangelio tienen su equivalente en la literatura rabínica o también en la literatura, se me ve el nombre, en la literatura apocalíptica de la época. Pero también adicionalmente cabe decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento al final llegaron a popularizarse, llegaron a manos del público grecolatino, del público pagano,
E indudablemente impregnaron su visión de la Biblia de sus propias nociones grecolatinas. Entonces, en este aspecto, la interpretación de la Biblia en el mundo cristiano siempre va a estar influida por los antecedentes paganos, por los antecedentes de la filosofía y de la literatura, del pensamiento grecolatino que se había desarrollado en los siglos previos. Y propiamente lo que nosotros conocemos como patrística, es decir, como la filosofía, la doctrina de la Iglesia, es precisamente la construcción de una perspectiva intelectual desde el mundo grecolatino de las escrituras hebreas. Entonces, en este aspecto podemos decirlo así, ¿no? La interpretación de la Biblia en el cristianismo no parte de una visión judía, parte de una visión grecolatina. Y entonces, para poder entender la Biblia, los griegos y los romanos les aplican sus propios métodos filológicos, sus propias estrategias filosóficas para poder sacar un mensaje del texto. Entonces, la propuesta de las obras paralelas de Plutarco son precisamente parte de esas estrategias de interpretación grecolatinas. Entonces, primero, ¿no? Una vieja doctrina de la Iglesia. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Lo que se presenta en el Antiguo Testamento se perfecciona, se muestra en su manera definitiva en el Nuevo Testamento. Entonces, esta, digamos, es la idea base de la interpretación cristiana. También adicionalmente, ¿no? Esta idea parte del mismo, bueno, de una idea grecolatina, precisamente expuesta en el libro Vidas Paralelas de Plutarco. Lo que realiza en su texto Plutarco es una comparación en la cual diferentes personajes literarios son analizados, podríamos decirlo, entre sí como equivalentes de diferentes épocas, ¿no? Entonces se propone, por ejemplo, pensemos a una Antígona, que ahorita de hecho creo que estoy diciendo una barbaridad, pero es un decirlo, a una Antígona como una, digamos, como un antecedente para una, déjenme pensar, ¿cómo se llama la ninfa? Para Turna de la Eneida. Entonces que los emperadores están avisados, por ejemplo, en la figura de Agamenón de la Ilíada. Entonces lo que hace Plutarco es buscar en la literatura griega y en la literatura romana a personajes que se parecen y a través de esa comparación explicar el carácter emblemático, el carácter simbólico de los personajes. Entonces así se establece una cierta doctrina a través de la cual la literatura romana está anticipada, está preformada y podríamos decirlo, se deriva de la literatura griega. Entonces, en este aspecto, esta idea se usa como plataforma para decir que precisamente el Nuevo Testamento se encuentra prefigurado, avisado en el Antiguo Testamento y que, bueno, la diferencia fundamental es que lo que aparece en el Antiguo Testamento se perfecciona, llega a su forma definitiva en el Nuevo Testamento. Entonces, comparar a Moisés y comparar a Jesús, podríamos decirlo, son una cuestión doctrinal necesaria desde ese punto de vista, puesto que Moisés sería el fundador de la religión bíblica, el personaje más emblemático, más importante del Antiguo Testamento, y en contraparte, Cristo sería el personaje más emblemático, el más importante del Nuevo Testamento. Y entonces en este aspecto diríamos, son figuras equivalentes. Pero también cabe algo importante, ¿no? Lo que quiere este discurso también es dejar claro que
por un lado, Moisés es una especie de precristo o de protocristo, pero por el otro lado, Jesús es la perfección de la labor profética de Moisés. Entonces Moisés avisa, se parece, bueno, la vida de Moisés se parece a la vida de Cristo, pero definitivamente a los ojos de la iglesia cristiana en ese momento, el ejemplo de Cristo es mucho mayor que el de Moisés. Entonces, en este aspecto, diversos momentos de la vida de Cristo son comparados con diversos momentos de la vida de Moisés, precisamente para, por un lado, facilitar la comparación, pero también por el otro, para dejar bien claro que la figura de Cristo es superior, ¿no? Entonces, estas son ideas de la época, es una forma de interpretar la Biblia, que nace precisamente de dinámicas culturales propiamente latinas. Entonces, en esta escena tenemos las pruebas de Cristo, y de hecho lo que podemos ver son diferentes escenas en las cuales participa Jesús en diferentes momentos. Primero, en el centro, lo que vemos representado es el templo de Jerusalén, donde los judíos de la época son sustituidos por personajes de la familia Medici y personajes en general de la Florencia y Roma del siglo XV, ¿no? Todo lo que vemos alrededor es una recreación de la ciudad de Roma en aquel momento, e incluso precisamente la forma del templo que vemos en el fondo, de hecho está reflejando la estructura de la Basílica de San Pedro antes de la remodelación de Miguel Ángel. Entonces lo que estamos viendo aquí también, digamos, es una impronta histórica bastante interesante, porque precisamente a imagen, bueno, en lo que pretende ser el templo de Jerusalén, lo que estamos viendo es una reconstrucción aproximativa de la Basílica de la original Basílica de San Pedro en Roma. Entonces tenemos lo que sería una especie de Aarón, ayudado por sus hijos a ofrecer los sacrificios en el templo. Podemos reconocer allí en el fondo, mejor dicho en el centro, ¿no?, el altar en el cual se elevaban las ofrendas. Vemos por ahí una mujer llevando unas aves para el sacrificio, a otra mujer llevando leña para sus propios ofrecimientos, y un niño por ahí que está llevando las primicias para el templo, ¿no? Entonces, la idea, también, siguiendo la dinámica de aquella época, Jerusalén preludia la Roma cristiana. Entonces, alrededor podemos ver a Jesús siendo guiado por Satanás en este aspecto, representado bajo la efigie de una especie de monje o de mago, se me ve el nombre, de mago oscuro. Entonces, podemos ver en uno de los cuadros, ¿no?, al diablo ofreciéndole a Cristo el templo de Jerusalén y se me ve el nombre, y todos los poderes del mundo, a lo que Jesús lógicamente se niega. Por el otro lado podemos ver de nuevo al diablo ofreciéndole joyas, ofreciéndole riquezas a Cristo, para que renuncie a su ministerio. También prueba por la cual va a pasar, de la cual se va a purificar. Más allá podemos ver al diablo ofreciéndole a Jesús los privilegios del cielo, los grandes poderes del cielo, que Jesús de nuevo rechaza y despide, ¿no?, viendo precipitarse a Satanás por un acantilado. Entonces, la idea de esto es que, si bien el culto judío, decíamos, preludia a Roma, todo esto termina siendo destruido. Recordemos que el templo va a ser destruido por los romanos, que las pretensiones de riqueza de aquella época se van a disolver, que Jesús rechazó todos los privilegios posibles para
poder evitar la cruz, y es eso lo que lo va a convertir en el salvador de la humanidad, ¿no? En contraparte tenemos la figura de Moisés. Entonces en este cuadro vemos de nuevo bajo un solo formato, siguiendo la dinámica de la pintura de la Edad Media, que todavía está bastante fresca en ese momento. Se ve el nombre. Bueno, diferentes capítulos de la vida de Moisés, ¿no? Entonces podemos verlo primero, atacando a un egipcio para poder salvar a uno de sus hermanos hebreos. Entonces, como parte, bueno, precisamente por su delito, es que Moisés tiene que salir huyendo de Egipto para refugiarse en Madián. Una vez que llega a Madián, se enfrenta con unos pastores para poder salvar a las hijas de Jetro, o de Yetro, como lo conozcan, y posteriormente a ello ofrece a las hijas, ofrece agua del pozo a los ganados de las hijas de Jetro, ¿no? Representadas frente al propio Moisés como mujeres, como cortesanas del siglo XV. Hacia atrás podemos ver a Moisés apacetando a sus propios ganados, y a un costado se repite de nuevo la efigie del profeta hablando con Dios, que habla en medio de la zarza ardiente, ¿no? Entonces Moisés en este aspecto es el prototipo del defensor, del justiciero, de aquel que fue llamado por Dios, pero que aún así cargaba, por así decirlo, con el pecado, con los pecados de la vida mundana. Entonces, en contraposición de Cristo, que pudo vencer todas las tentaciones, bajo el punto de vista de esta interpretación, precisamente ese dejarse llevar a veces por las situaciones del momento es lo que convierte a Moisés, o mejor dicho, lo que no va a permitir que Moisés se convierta en el ejemplo perfecto de la vida cristiana. Y es por eso que precisamente tiene que llegar el Nuevo Testamento para complementar aquello que Moisés no logró. Entonces tenemos la siguiente escena, el castigo de los rebeldes. Entonces también aquí hay algo importante, ¿no? Que tenemos que recalcar, que tenemos que tener muy en cuenta. A finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, aparte de la crisis política de la propia iglesia, también tenemos una crisis religiosa incentivada precisamente por las inestabilidades de la corona en Roma. Entonces, por diferentes cuestiones, el Papa no puede atender los asuntos espirituales, no está atento de las necesidades de la gente, se ha aferrado durante mucho tiempo a la, ¿cómo se llama? A conservar las doctrinas de la Iglesia, tal como habían sido enunciadas, defendidas durante siglos. Y adicionalmente también es por aquella época que se comienza a poner de modas la venta de indulgencias. Entonces la ciudad de Roma es visto como un lugar de pecado, lleno de intereses políticos, comerciales, en general podríamos decirlo mundanos, y no como el sitio sagrado que debería ser. Entonces, en diversos lugares de Europa, especialmente en Alemania, pero esto va a tener movimientos paralelos en diferentes regiones, se van a formar una serie de nuevas expresiones religiosas que tienen por objetivo criticar y superar la situación del mundo romano. Mejor dicho, la situación de la iglesia en ese momento. Entonces la gente observa que la corrupción del papado es muy fuerte, hay diversos levantamientos contra su autoridad,
Y precisamente para dejar bien claro que nadie se le levanta al Papa, entonces 2 escenas van a recordar dentro de este programa el respeto que de todas maneras se debe a los representantes de la Iglesia y al mismo Cristo. Entonces, como complemento del castigo de los rebeldes, tenemos la escena de la entrega de las llaves, en la cual de una manera patente, Cristo le entrega el poder de la iglesia a San Pedro. Entonces, de una manera evidente, como una proclama especial, Cristo le entrega la autoridad definitiva a, a San Pedro, y es por eso que la capital religiosa del mundo cristiano cambia de Jerusalén a Roma, el lugar donde San Pedro muere y queda depositado su cuerpo, y donde los discípulos herederos de ese poder van a gobernar la Iglesia Católica de ahí en adelante. Entonces tenemos este fenómeno. Segundo, precisamente el castigo que Moisés le provoca a los rebeldes, bueno, mejor dicho, ejerce sobre los rebeldes, sobre Datán, Abiram y la asamblea de Coré, va precisamente en función de esa advertencia de castigo a cualquiera que se quiera oponer al poder del papado. Entonces lo que vemos en la escena es precisamente el recuerdo de la ciudad de Roma, de la capital imperial definitiva, mejor dicho, de la capital de la iglesia definitiva. Vemos el arco del triunfo que se levanta en el fondo de la escena, enfrente del cual podemos ver a Aarón vestido como obispo y a Moisés, como diríamos, invocando el castigo sobre los rebeldes, ¿no? Entonces en la escena podemos ver a Moisés siendo importunado por Datán, Abiram, y podríamos decirlo los rebeldes. En la siguiente escena podemos ver a Moisés firme, convocando con su bastón el castigo para los rebeldes. Y por último, podemos ver cómo la tierra se abre, precisamente para engullir a aquellos que se han rebelado contra el poder de Moisés, ¿no? Entonces, la lectura es bastante definitiva en este aspecto, incluso en el pasado antiguo, cuando el poder de Dios de cierta manera todavía era defectivo, de todas maneras el castigo para los rebeldes era pronto y expedito. Más adelante, así lo va a citar la iglesia, entonces con más razón, en un mundo corregido, en un mundo perfeccionado bajo el poder de Cristo, pues con más razón, los delatores, los traidores, ¿cómo diríamos? Aquellos que pongan en duda la autoridad papal, también van a ser castigados de manera inmediata. Y en este aspecto, incluso el Papa tendría pleno derecho de ejercer cualquier represalia necesaria para dejar en claro su autoridad. Lo que decimos, estas pinturas van entre el discurso religioso y el discurso político. En este aspecto, porque también, y este es otro de los sentidos de la Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina está representando las doctrinas de la Iglesia tardomedieval, es decir, las doctrinas que habían empoderado a la Iglesia durante los siglos anteriores, precisamente para defender la autoridad del Papa. Entonces, y de hecho, así como hecho fundamental de ese momento, precisamente este escenario simbólico, la Capilla Sixtina, para la posteridad se va a convertir en el lugar donde necesaria y absolutamente se debe dirigir la elección de los papas. Entonces, cada vez que un papa muere, se cita a cónclave a todos los archiobispos
del mundo católico, alrededor de, originalmente eran como 60 cardenales, se reúnen en la ciudad de Roma, se encierran en la capilla, bueno, se encerraban en la Capilla Sixtina y deliberaban sobre quién debería ser el sucesor de San Pedro. Entonces, esta elección tendría tanto un carácter secular como un carácter sagrado. Secular en el sentido de que en aquella época el resultado de esta elección tiene que ver con poderes políticos manifiestos. Los papas, bueno, mejor dicho, los cardenales están eligiendo al máximo representante espiritual y político de la Iglesia. El Papa, sobre todo en aquella época, no es solamente un representante espiritual, sino que también es un poder militar, un poder económico, un poder efectivo sobre la población europea, ¿no? Y bueno, precisamente lo que él haga, lo que él diga, es algo a lo que tiene que someterse o contra lo que tiene que confrontarse cualquier poder político, bueno, cualquier otro poder político y económico en Europa. Entonces su voluntad, podríamos decirlo, es hasta cierto punto absoluta. Él guía los destinos de Europa en ese momento. Entonces tiene que defender su poder, y lo hace precisamente en el programa educativo, en el programa didáctico de la Capilla Sixtina. Entonces, sus doctrinas fundamentales, a través de las cuales básicamente lo que está defendiendo es que las ideas que conforman la doctrina católica y su universo político han sido concedidas por Dios mismo, a través de Jesús. Y entonces que todo el poder que detenta la Iglesia es en función de esa tarea sagrada, no exactamente por intereses políticos y espurios, ¿no? Sino sobre todo esas ideas van en función de la defensa de la fe y también de la continuidad del mundo cristiano. Entonces, en este aspecto es donde decíamos también se nota el carácter consagrado de los pintores que, bueno, sobre todo los pintores florentinos, que en ese momento están decorando la capilla papal. Entonces, no están simplemente decorando una iglesia más, sino que están formando el escenario privilegiado en el cual se va a elegir al sucesor de San Pedro, y en este aspecto el lugar donde precisamente surge el poder de la ciudad de Roma y del mundo cristiano. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, No, gracias, Eduardo. No, profe, está bien. Y no sé por ahí. Algo que haya quedado así como sueltito. ¿No? Maestro, yo ahorita que vi lo del juicio de ahí de la Capilla Sixtina, me acordé del altar mayor del santuario de Guadalupe de aquí de Toluca. Me dio a cuenta que me lo recordó. No lo he visto, ¿verdad que sí? O sea, el fondo así azul y luego así, unos hombres que están así como desnudos. Y no sé si al centro está el crucifijo, que la verdad ni me acuerdo, pero dije, ay, ¿cómo te parece eso del santuario? Lo voy a ir a ver. Ajá, sí, no me acuerdo, pero también porque digamos, ese estilo se quedó así como lo que tenía que estar en un altar de iglesia, ¿no? Entonces se convierte en el programa definitivo. Entonces no sería extraño, encontrarse los mismos símbolos. Pero sí, como dices, yo tampoco me acuerdo del todo, hasta ahorita que lo dices ¿En también como que dónde me regresa a la dices, imagen. Yola? Ajá. ¿En dónde dices, Yola? En el santuario que está ahí por Villada, amiga. Ok. Haz de cuenta En que entras y Plutarco. se ve azul y luego, no me acuerdo exactamente cómo, pero dije, ay, ¿cómo me acuerdo del santuario? Ujú.
Sí, yo tampoco, y no tengo fotografías del interior, también porque no son tan viejas, ¿no? Son como de los 70s, 80, esos frescos de ahí. Se supone que se quemó la iglesia, ¿no? Y volvieron a decorarla por dentro. Por ahí precisamente de los 60s, de los 80s, entonces no son las imágenes originales, Ok, eso. pero, ujú, pero no me imagino que estén muy lejanas. Ok.